Hola a todos, soy el traductor oficial de Spanishit. En esta ocasión voy a traducir a la página de Jicamense Católico. Primeramente, doy gracias a Dios por permitirme realizar este video. Me da tristeza ver personas que se dicen cristianos hablar con un desprecio y con un odio hacia la Iglesia Católica, especialmente cuando dicen romana. Pero lo que más me preocupa es que alguien cuente o repita leyendas y que afirme sean historias verdaderas. Y lo más peor, que esas leyendas vayan en contra de la Iglesia, la cual nuestro Señor y Salvador Jesucristo dio su vida por ella. Por el amor que nuestro Señor Jesucristo nos pidió tener unos a otros. Los invito a estudiar en una buena enciclopedia, si es que aman la verdad. Ahora usted juzgue si esta institución, dedicada a los documentales, dice la verdad. En el pasado lejano de la Tierra, dentro de nuestros huesos y cerebros, están escondidas las claves de la extraordinaria historia de cómo la Tierra hizo al hombre. El núcleo de la amenaza para los creyentes es que la ciencia descarte tanto a Dios que Dios acabe por no existir. Y con ello se irá toda una visión de la vida, toda una visión del mundo. Fundamentalmente, creen que a medida que exploren el universo y vuelvan al Big Bang, llegarán a la pregunta de qué había antes del Big Bang. El universo en sí nació tras una explosión. De ella emergió una energía que se transformó en materia. Cómo la Tierra hizo al hombre. Creo yo que ningún cristiano apoya este documental, pues dice que el hombre viene del Big Bang. Pero aquí en este otro video, como hablan mentiras en contra de la Iglesia Católica, pues aquí sí lo apoyan, y dicen que sí dice la verdad. Y hablando en términos puramente históricos, a más de 300 años después de Cristo, la Iglesia Católica no existía aún. Aquí surge la primera objeción. Los primeros mártires, como San Esteban, San Marcos, San Ignacio, San Policarpo, San Aniceto, San Cipriano, San Fructuoso, San Sebastián. ¿De qué religión son santos? ¿Y quién conserva las tumbas de todos estos santos mártires? He aquí, en este mismo video, reconoce que en las cartas de San Ignacio ya se usaba la palabra católica. La carta del obispo San Ignacio de Antioquía a los esmirionitas en el año 110 después de Cristo. Donde esté el obispo, esté la muchedumbre, así como donde está Jesucristo, está la Iglesia Católica. Escuchemos qué más dice. Podemos decir que el gran gestor de la Iglesia Católica Romana no fue ni Jesús ni Pedro, sino Constantino. Eso ya lo he explicado, y en ninguna enciclopedia encontrarás esa mentira. La historia dice que el fundador de la Iglesia Católica es el emperador Constantino. Para ellos, mentir no es pecado, y mucho menos que esto implique perder la salvación. Porque un mentiroso jamás podrá estar delante de Dios. La Iglesia Católica nace con Constantino. La Iglesia Católica se fundó cuando comenzó a reinar Constantino, el emperador de Roma. He aquí el problema, pues ahora, miles de seguidores de estos canales lo repiten y aseguran que es verdad. Cientos de comentarios repitiendo que Constantino fundó la Iglesia Católica. Y así se justifican no pertenecer a la Iglesia Católica, al fin y al cabo, no es la de Jesucristo. Para los que afirman que Constantino fundó la Iglesia Católica, y que fue el primer papa, me gustaría que contesten 3 preguntas. La primera sería, ¿en cuál enciclopedia lo dice? La segunda, ¿quién fue el segundo papa? Y la tercera sería, ¿en qué año los católicos dejaron de reconocer a Constantino como su fundador? Les ruego que si alguien contesta, por favor que lo haga con pruebas de alguna enciclopedia o algún escrito antiguo. Que no sean simples opiniones.
seamos humildes de corazón. Amemos la verdad, y no a la mentira. Una buena respuesta sería: en la primer pregunta, si usted busca en Wikipedia la información de Constantino, le muestra que fue el fundador de la Iglesia Católica. Bueno, no lo dice, pero si lo dijera, sería mucho más creíble. En la segunda pregunta, el segundo papa fue Flavio Claudio Constantino II. Tampoco lo dice, así que coloquemos ese texto, para usarlo como ejemplo. En la tercera pregunta, a partir del año 1517, gracias al sacerdote Martín Lutero, que se rebeló en contra del Papa Romano León X. Muchos católicos hicieron lo mismo y armaron una revuelta como protesta a la obediencia del Papa. La Iglesia Católica se vio obligada a nombrar un nuevo Papa, y para ello nombraron a Adriano VI sucesor de San Pedro. A partir de esta fecha los católicos comenzaron a negar que Constantino fuese su fundador. Todo esto sería suficiente para sustentar lo que dicen. Otra muy buena respuesta sería que Martín Lutero, en uno de sus libros menciona a Constantino como fundador de la Iglesia. O también los ortodoxos, que también vienen de los apóstoles, afirman que la Iglesia Católica fue corrompida por Constantino, al introducir prácticas paganas al cristianismo, y por esta razón ellos se separaron y rompieron los lazos que los unían. Pero realmente, ninguno de ellos dice nada de eso. Eso quiere decir, que con lo único que cuentan, es con estas páginas anticatólicas. Que de hecho, cualquier persona puede hacer su propia página, e inventar leyendas, dejándose llevar por el maligno al mentir descaradamente. Dios los perdone por tantas mentiras. En ninguna parte de la Biblia se menciona que Pedro haya sido nombrado papa por Jesús. Cuando no tienen argumentos, inventan falacias como estas, pues nadie dice que Jesucristo mencionó la palabra papa. Nosotros decimos, que lo dejó como jefe, o encargado de todos sus discípulos, y que lo llamó Kefas, y que sobre esa Kefas, edificaría su iglesia, y que le entregó las llaves de los cielos, y que también, 3 veces le dijo, apacienta, pastorea mi rebaño. ¿Por qué la máxima autoridad católica estaría en Roma? ¿No resultaría más lógico que estuviera en Jerusalén? Quizás si esta interrogante viniera de una persona con poco estudio, me resultaría lógica. Pero realmente, me resulta muy difícil de entender cómo una organización especialista en documentales haga esta clase de interrogantes. Bueno, quizás solo pretenda confundir a los creyentes, ya que ellos no creen en la existencia de Dios. Es que la ciencia descarte tanto a Dios, que Dios acabe por no existir, y vuelvan al Big Bang. Pero de cualquier manera, aquí está una breve explicación del por qué está en Roma. La orden que dio nuestro Señor Jesús a sus apóstoles fue: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Por esta gran razón, no se quedaron solo en Jerusalén. Y el gran reto fue evangelizar a Roma, la ciudad más grande en esos tiempos, y ellos sabían que evangelizando a Roma, se extendería la palabra de nuestro Señor por todas las naciones, y con la ayuda de Dios Todopoderoso, lo lograron. Y pues en Roma, murió Kefas, el líder de los apóstoles. Y ahí ocurrió el suceso más grande de la historia de la vida cristiana. La persecución cristiana, la sangre derramada de muchos santos mártires, la conversión al cristianismo del emperador Constantino, y con ello, la libertad de religión, y la donación de terrenos, y del palacio de Letrán, que convirtieran en la primera basílica cristiana más grande, que aún conservan. Además, ¿no eran los romanos perseguidores de los cristianos?
Esta pregunta, no sé si la haga con toda intención, para confundir a sus seguidores, como para afirmar que por el hecho de que el Vaticano está en Roma, por ende, son los mismos romanos que perseguían a los cristianos. La verdad, no sé si esa sea la intención, pues resulta muy infantil. Pues es como decir que el estado de California era de México, y por ende, los habitantes de hoy en día de California son los nativos mexicanos que asesinaban a los blancos americanos. Pues toda persona que estudia en una buena enciclopedia la historia cristiana sabrá que Constantino donó los terrenos y el palacio de Letrán al Papa Silvestre. Esa fue la gran victoria de los cristianos. De ser perseguidos por los romanos, pasaron a ser los dueños de Roma. Gracias a la ayuda de Dios. Los cristianos obtuvieron libertad de adoración gracias al Edicto de Milán, pero la Iglesia Católica dejaría esas libertades de lado al exterminar implacablemente a cualquier persona o nación que se interpusiera a sus intereses o que profesara creencias diferentes a su doctrina. ¿Hasta dónde llegan, solo para justificar no pertenecer a la Iglesia Católica? Me gustaría saber en cuál enciclopedia dice que después del Edicto de Milán sucedió eso. Bueno, probablemente se refiera a los años 1184, cuando surgió la primera Inquisición, ya que hubo varias, incluyendo la protestante. Estas inquisiciones eran instituciones independientes, que en la mentalidad de hoy en día, jamás debieron de existir. Si la leyenda es mejor que la verdad, escribamos la leyenda. La primera respuesta implica comprender que nunca hubo una única y todopoderosa Inquisición, sino más bien instituciones independientes en España, Portugal e Italia. Debemos tener en cuenta el contexto y la mentalidad. Mucha gente creía que la Inquisición era un instrumento necesario y aunque no gustaba demasiado, se aceptaba. La Inquisición protestante. La quema de brujas. En Europa, los tribunales civiles, a instancia de los protestantes, juzgaron por el mismo delito a 100.000 mujeres. De ellas, 50.000, la mitad, fueron condenadas por brujería, de las cuales solo en Alemania, 25.000 en la Alemania de Lutero, fueron enviadas a la llamada pira purificadora. En Suiza, Calvino fue feroz. Los alemanes hicieron chuza. En Inglaterra, los ingleses con Enrique VIII, bueno, fue terrible la Inquisición de los protestantes. El Bildenstorm, crudamente traducido como tormenta de edificios. Furia iconoclasta. En el año de 1566, los protestantes finalmente deciden reaccionar ante el fanatismo religioso de Felipe II y empieza el Bildenstorm. Al final de una peregrinación que partió de Hallstatt a Steenborde, la capilla de Saint Laurenslötter se vio empañado por los protestantes. No solo los objetos de culto católico fueron blanco de iconoclastía, varios sacerdotes también perdieron la vida. Durante esta época, las iglesias católicas fueron sistemáticamente despojadas de sus símbolos religiosos, iconografía y reliquias. Los calvinistas creían que la iglesia tenía que ser purificada de las supersticiones papales. El vino eclesiástico era consumido como nada y arrojado en las calles. Las hostias fueron pisoteadas y usadas para alimentar a las aves. Las imágenes de los santos fueron satirizadas y respetadas y quemadas en público. En la iglesia de nuestro Señor Jesucristo siempre han existido traiciones. Entonces Satanás entró en Judas y traicionó a Jesús. Malas decisiones. ¿Atacamos con espadas? Tentados. Quítate de delante de mí, Satanás. Eres tropiezo para mí. Quienes lo niegan. Tú también estabas con Jesús el Nazareno. ¿No te vi yo en el huerto con él? ¡No conozco a este hombre de quien habláis! Abandono. Acusamos a Judas de ser un traidor, pero todos lo traicionamos. Todos lo abandonamos. Sabíamos que era el Cristo y aún así lo traicionamos. Seguidores de poca fe. Si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi mano en su costado, no creeré. Confundidos, creyéndose muy sabios. Los que protestan
en contra del sucesor de San Pedro, porque creen que tiene que ser perfecto. Concupiscencia, que han hecho gran daño a la comunidad y a la iglesia. Malos servidores, creyéndose reyes, y por culpa de estos malos servidores, muchos se han alejado de la iglesia. Pero a pesar de todo esto, la promesa de nuestro Señor Jesucristo no ha fallado. Pues el cargo que tienen estos papas, así como Pedro, no tienen nada que ver con sus errores y pecados. Siempre hubo y habrá pecadores en la iglesia, pero si algún día te apartas del rebaño y quieres volver, Dios es tan misericordioso que así como a la oveja perdida, nos abraza y nos lleva de nuevo a su rebaño. ¡Qué grande es el amor que nos tiene nuestro Señor Jesucristo! Gracias Dios nuestro. Amén.